Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Bueno, el próximo 17 de octubre, es decir, el próximo martes, se va a realizar el primer Foro Tributario Financiero de Concepción. Esto se va a realizar en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, el FACEA de la Universidad Católica, en la Santísima Concepción, a cargo de CCLAC Auditores Consultores. Y parte importante de los temas que se van a estar trabajando también ese día y que van a abarcar en el foro están, por ejemplo, el nuevo pacto fiscal, también cómo lograr un adecuado financiamiento para las pymes y cuál será el panorama de inversión que va a tener la región del Biobío para el próximo año. Así que para conversar acerca de lo que se viene en este foro, en un momento donde además hemos conversado acá para el programa desde el punto de vista de la situación económica y la inversión es muy importante, estamos ya en contacto, lo vemos en nuestro locutorio virtual conectadísimo a Javier Jaque, quien es socio líder de CCLAC Auditores Consultores, a que le damos la bienvenida. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, Javier, cuéntanos un poco acerca de esta iniciativa, la importancia también de poder realizar un foro desde esta perspectiva, donde también se van a, parte importante de lo que se va a tocar también tiene que ver con el nuevo pacto fiscal, un tema que ha estado también bastante álgido ahí de parte de las conversaciones que se han realizado en el Congreso. Claro, efectivamente, nosotros somos una auditora nacional que surge de una integración de otros socios de Big Four. Y efectivamente hemos organizado a nivel para promover la discusión tributaria, en este caso, ya que es una de las áreas de la compañía, promover una discusión acerca de lo que está afectando hoy en día, creemos, las empresas, el nivel de incertidumbre en términos tributarios y también elementos que dicen relación de cómo se espera se comporte la inversión en el próximo tercio del año y en el próximo año, así como efectivamente cómo la banca ve el proceso de financiamiento en tiempos que son complejos. Ahí, Javier, se han propuesto varios modelos respecto de lo tributario. Ninguno convence mucho y es difícil llegar a un balance. Se ha dicho que el pacto fiscal quizás se acerca bastante a lo que podría ser un balance. ¿Ustedes como consultora están de acuerdo respecto de esto? Todo es perfectible, lo entendemos absolutamente, pero ¿se acerca quizás a un modelo que puede ser más óptimo para nuestro país? ¿O habría que afinarlo quizás un poquito antes de Claro, implementarlo? efectivamente la discusión trata de cómo recaudar más. Como país sabemos de que se requiere una mayor recaudación. Y las dos miradas son contrapuestas. Una dice relación con subir los impuestos para recaudar más. Y hay quienes sostenemos que el país pasa por un momento complejo. Después de la última cifra del IMASEC, se hace difícil ver un crecimiento de cero, como dijo el exministro Larraín, crecimiento de cero, que es paradójico, y más bien se visualiza a Chile como el único o dentro de los dos países de Latinoamérica que va a tener un decrecimiento. Dentro de esa perspectiva, hay quienes pensamos que efectivamente también se recauda más a través del crecimiento. Al menos que efectivamente existe un acuerdo a nivel de mercado que habiendo una evasión tan alta, la mirada debiera ser en tratar de recaudar más a través de disminuir la evasión y por otro lado el crecimiento. Entonces, efectivamente, cuando visualizamos lo que se ha propuesto, ha ido en un degradé acerca de la presión fiscal. Y es de una u otra manera lo que se empieza a acercar a lo que el mercado esperaría. El mercado esperaría medidas pro crecimiento de inversión y efectivamente a la lucha contra la evasión y la elusión, pero al mismo tiempo con un proceso que permita terminar con tal informalidad que efectivamente se espera o se visualiza que ha sobrepasado todos los límites. La informalidad en el país está en términos realmente altos, pero además, efectivamente, eso afecta directamente a la recaudación, ya que los que pagan impuestos no son una masa de contribuyentes tan alta y al ver que efectivamente existe mucho la informalidad, se pueden ir descolgando del sistema formal muchos otros, que eso naturalmente perjudica la recaudación.
Javier, ¿cómo están siguiendo también la discusión del proceso constituyente? Porque, claro, en el primer proceso, la verdad es que desde el punto de vista económico se estuvo bastante encima desde lo que se podía en el fondo ver de, bueno, lo que va a salir de este texto nos puede afectar de esta y esta otra forma también en lo que queremos hacer. Y ahora también al menos han existido algunos puntos, por ejemplo, desde la contribución, por ejemplo, del pago de contribución en las primeras viviendas, que han generado algunos también alertas en el ámbito económico. ¿Cree que el pacto fiscal también está relacionado directamente con lo que vaya a pasar también con este nuevo texto que ya está en su proceso final de redacción? Todavía no está listo cómo va a ser votado, pero de todas formas es un proceso que está abierto. Sin lugar a dudas, tiene un impacto. Ya vimos que el modelo de construcción de la Constitución propuesta que pasó, efectivamente, cuántos capitales salieron del país y parte del proceso de la subida del dólar y del efecto de la incertidumbre que se vivía tenía relación con esto y en porcentaje se explicaba por la falta de certeza jurídica que se visualizaba en el país. Ahora, con la discusión de la Constitución actualmente a nivel empresarial, el feeling que se siente a nivel de mercado y lo que los propios actores han declarado, efectivamente es que existe algo más de certidumbre. No obstante, mientras se mantenga este proceso en términos de no tener una definición, porque si ganase el en contra, efectivamente existe la probabilidad de volver a discutir sobre existe alguna probabilidad de volver a discutir sobre un proceso constitucional, efectivamente que afecta la certeza y por cierto que afecta el proceso de inversiones de aquellas personas que tienen el capital y que están en un proceso de sacarlo del país. De hecho, hoy en día vemos cómo han aumentado efectivamente el valor del dólar y de una u otra manera también visualizaba que muchos analistas económicos internacionales dicen si es que esta guerra continúa o se amplía en Israel, efectivamente podría generar por los efectos que tiene de distintas materias, sobre todo con el tema de energético, efectivamente pudiera incrementar la inflación. Y si observamos que se incrementa la inflación, probablemente visualicemos que la tasa de interés va a seguir alta, o incluso si la inflación aumentara más, quizás podría volver a subir y a no bajar. Y eso, naturalmente, tendría un impacto en el desarrollo económico del país, que mientras vamos viendo que la tasa de interés va bajando, efectivamente observamos una mayor inversión porque ya no resulta tan interesante tener los fondos en invertidos, sino que ya hay que buscar proyectos que obtengan una rentabilidad equivalente. Entonces, sin lugar a duda, también lo que estamos viviendo a nivel internacional tampoco ayuda mucho al despegue de mucha economía emergente y sin lugar a duda la reforma tributaria en proceso que efectivamente a mediados de octubre vamos a conocer novedades y se entiende que Hacienda va a ser presente en el mercado, cuáles son las conclusiones de los grupos de expertos, de los diversos analistas y efectivamente visualizar la propuesta final que se va a someter a discusión. Javier, tú mencionas un concepto que venimos escuchando hace muchísimos años, que es el de economía emergente. Chile, economía emergente. Pero lo cierto es que en este tipo de tópicos que son bastante técnicos y que en el fondo me imagino debe haber fórmulas. ¿Para qué inventar la rueda en algo que a lo mejor en otros países ha funcionado también con las características de Chile, países incluso que son más chicos en cuanto a población? ¿Cuánto daño nos ha hecho la política finalmente en poder avanzar en el desarrollo de un marco tributario importante que nos dé desarrollo, que vaya cuidando ciertos aspectos también? No sé, me acuerdo de lo medioambiental, que muchas veces también está muy involucrado en esto, o el desarrollo de las comunidades. ¿Por qué en el fondo no copiamos y pegamos algo que haya funcionado en un país con similares características de Chile, para dejar de ser una economía emergente? Porque llevamos siendo economía emergente hace mucho tiempo. ¿Qué nos ha afectado la política? ¿Es la que nos ha hecho daño ahí? Probablemente varias cosas. Seguramente, y no nos tenemos que olvidar que estamos en un barrio donde efectivamente no se habla de desarrollo necesariamente y vemos una Latinoamérica probablemente más centrada en ideas
de políticas sociales, pero no impulsando el crecimiento. No sé si ustedes se recuerdan que Chile en los años 90 era el jaguar de Latinoamérica y efectivamente esas conversaciones han quedado atrás. Seguramente con un nivel de muy mala distribución de la riqueza, pero sin lugar a dudas se visualiza que la discusión política ha afectado el crecimiento. Si ustedes analizan las cifras que ha proyectado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el ingreso per cápita y las jubilaciones, Chile está en el ingreso per cápita de Latinoamérica dentro de los 3 primeros, y a nivel de jubilación somos los primeros. Entonces, efectivamente, a pesar de que es horrible, en el barrio en el que estamos, probablemente estemos liderando, digamos, la mayoría de los rankings. Entonces, probablemente sí el sistema político haya afectado el crecimiento, porque de una u otra perspectiva los inversionistas necesitan certeza. Cuando efectivamente uno visualiza que existe falta de certeza jurídica, aquel que invierte, y particularmente los inversionistas extranjeros, se empiezan a retirar. Y cuando se empiezan a retirar, tenemos problemas de empleo, que hoy en día se hablaba, uno de los investigadores más reconocidos del país a nivel laboral, David Bravo, hace poco se veía en prensa que hablaba de que Chile realmente tiene una crisis a nivel de empleo que no es reconocida, y esa crisis a nivel de empleo uno la observa en la informalidad, porque cifras ya visualizan el empleo a un nivel altísimo. No obstante, esta sería realmente una crisis mayor, porque cuando se hacen las encuestas de quién es empleado o no, aquellos que están en la informalidad dicen que tienen trabajo, tienen empleo, pero si sacamos y desmenuzamos quiénes realmente pertenecen a un trabajo que efectivamente tenga perspectiva, o si sacamos el mayor empleo que ha entregado el fisco, que ha contratado el Estado una cantidad gigantesca de personas, el empleo se está sosteniendo en base a una contratación estatal. Y efectivamente, cuando ésta desaparezca o cuando ya los recursos a nivel fiscal no sean tan altos como se ha visualizado en el tiempo, efectivamente podríamos encontrarnos que el desempleo es aún mayor, o podría estar ocultándose que efectivamente, consciente o inconscientemente, que la inversión privada realmente se ha retirado del país en una cuantía que efectivamente no estaba dimensionada. Ahí también en el análisis del pacto fiscal y en todo lo que se espera también en este foro que van a realizar, evidentemente también siempre salen las pymes. En este pacto viene también en la ley de monotributo. ¿Qué les parece como la aplicación de esta normativa, este proyecto básicamente? Efectivamente, el monotributo pudiera ser interesante a nivel, ¿no es cierto?, fiscal. Cualquier medida que motive el desarrollo de las pymes va a ser bienvenida por el mercado. Lo que pasa es que con estas medidas de incentivo a las pymes, probablemente las pymes efectivamente tienen una tasa en este minuto del 10%, y se espera que vaya subiendo gradualmente al 12,5% para llegar en un futuro a un 25%. Y probablemente faltan normas de incentivo a la inversión. Antiguamente, o en el gobierno de Piñera, había una norma, por ejemplo, de depreciación. La depreciación, en otras palabras, quiere decir tú compras un bien y te permiten en el acto tener todo el gasto en forma inmediata, y de esa forma disminuye tu carga de impuestos. Faltan normas en esa dirección que permitan la compra de maquinarias, porque cada vez que compro un horno, por ejemplo, para hacer pan, tengo que contratar un panadero. Y ese tipo de cosas, sin lugar a dudas, van activando la economía. Y eso se consigue con incentivos tributarios que hoy, al no haberse aprobado, porque cuando se rechaza la reforma tributaria, se rechazan normas que el mercado consideraba que eran malas, pero también habían otras que eran buenas. Entonces, se rechaza todo. Y efectivamente el gobierno, si hubiera querido solo meter las normas nuevas, lo hubiera logrado y todo el mundo lo hubiera aprobado, pero no está dispuesto a meter las normas nuevas sin hacer las normas que motiven la economía para las pymes, sin generar obviamente, porque si no se va a generar un desequilibrio, una recaudación mayor. Por lo tanto, efectivamente, dentro de esta perspectiva también se ha afectado a las pymes en este sentido. Entonces, ahí es necesario una resolución en términos probablemente inmediato para entregar un motor para las pymes para que puedan seguir creciendo. Yo creo que eso es fundamental. Y efectivamente, sumarme a la discusión del tema de las contribuciones, porque efectivamente puede ser muy discutible
y cuando se visualiza las contribuciones, se habla efectivamente sobre personas que probablemente estén en el tramo superior o dentro de los menos vulnerables, ¿no es cierto? Pero poco se visualiza que efectivamente las contribuciones las pagan los contribuyentes sin atender a su capacidad contributiva actual. El caso es, por ejemplo, alguien que trabajó muy bien en su vida y efectivamente pudo comprar una casa que está afecta al pago de contribuciones. No obstante, cuando llega a su edad adulta, cuando llega a la vejez, esa persona, dado el sistema de pensiones chileno, tampoco recibe mucho dinero. Y mantener una casa para un abuelito, no sé, estoy pensando en Lomas de San Andrés, en Concepción, o en un barrio acá en Santiago, en Ñuñoa, o en Providencia, está lleno de abuelitos que se enferman, que no tienen recursos, pero tienen que pagar contribuciones. Hay una exención, sí, efectivamente, pero para abuelitos que paguen o que tengan ingresos bajo los 800.000 pesos. Pero mantener una de esas casas grandes, efectivamente no se puede con esa cantidad. Y esa persona, a nivel de ingreso, vive las mismas penas que una persona que tiene por un bien que ganó en su etapa activa, pero efectivamente tampoco tiene recursos para pagar las contribuciones. Probablemente se podría haber llegado a un equilibrio de eximir las contribuciones en una edad más avanzada, más que en una etapa de la mayor capacidad de productividad de las personas. Probablemente lo comparto en parte. Javier, estamos conversando con Javier Jaque, socio líder de CCLAC Auditores Consultores, quienes nos están contando también sobre este primer foro tributario financiero en Concepción. Esto todo enmarcado en la iniciativa de pacto fiscal. Este evento va a ser el 17 de octubre. Y ya para que nos vayas contando un poco, porque estos temas aparentemente o siempre se consideran bastante como áridos y lejanos a la población en general. ¿Pueden asistir justamente a este foro a lo mejor alguien que esté interesado en emprender, quiera iniciar su negocio? ¿Es para todos este foro o también es demasiado específico? Cuéntanos un poco ahí. Claro, nuestra idea efectivamente es poder hacer esto asequible al público en general. Por cierto, es de un mayor interés de aquellos que lideran una empresa o de los inversionistas medianos hacia arriba. No obstante, como Universidad Católica de la Santísima Concepción, yo también soy profesor de la Católica de Conce, y efectivamente los invitamos a todos, a la comunidad en general, a que pueda atender, digamos, a este foro. Efectivamente, trataremos de acercarlo con un lenguaje que sea asequible y entendible para todo el mundo, desde una perspectiva del pacto fiscal, pero también de una perspectiva de lo que se visualiza como el crecimiento económico particular en la región del Biobío. Por eso nos acompañará el presidente de la CPC de la región del Biobío, y al mismo tiempo también nos acompañará alguien representativa de la banca. Entonces, aquellos que efectivamente tengan la idea de que en un emprendimiento es complejo seguir o apuntar a un financiamiento adecuado, trataremos de dar respuesta o consejo, ¿no es cierto?, a los asistentes para ver, digamos, cómo poder desarrollar un proceso de inversión para el tiempo que se viene, que se visualiza que será complejo. No se visualizan años de bonanza, como se pensaba que estaríamos ya creciendo en forma sostenida. El actual ministro es lo que manifestaba, ayer salía en prensa. Nos hemos encontrado que seguimos con un IMASEC negativo y que efectivamente vamos a tener un proceso de recesión que nos va a seguir acompañando. Ojalá vayamos mejorando en el corto plazo porque es lo que necesita todo el país. Lo que pasa es que ya, como no se ha ido cumpliendo lo que se proyectaba, las empresas se empiezan a poner inquietas a nivel general. Javier Jaque, socio líder de CCLAC Auditores Consultores, acá en Mesa de Noticias, conversando acerca de este primer foro tributario que también se va a realizar en la Universidad Católica de la Santísima Concepción la próxima semana, el próximo martes. Así que muchas gracias, Javier, por estar junto a nosotros analizando también la situación económica. Muchas gracias por invitarnos. Que esté muy bien. También igualmente. Y importante tema sobre todo porque ya hemos aprendido que por más que parezcan lejanos estos temas, finalmente nos afectan a todos y es importante estas instancias donde uno puede ir a escuchar también ahí distintos casos. Sí, sobre todo porque, claro, hay muchas normativas que en el fondo pueden incentivar o desincentivar cierto tipo de acciones focalizadas en las pymes también, así que ahí la invitación está abierta para el próximo martes.